Continuando con esta parte, hoy, en este momento queremos ver qué se puede realizar para auditorías y contadores. Es decir, cómo podemos automatizar las tareas repetitivas, por ejemplo, extracción de formatos conocidos como los que mostré de cédulas de identidad, de exhortos de la autoridad, de las leyes fiscales. Ujú. Y todos los, por ejemplo, expedientes de reembolso de las diferentes entidades, como por ejemplo las aseguradoras o todos los servicios al cliente a través de Internet que envían su expediente en formatos PDF de todo su asunto, cómo recibir todos sus asuntos y meter un proceso automatizado que analice cada documento y nos haga un listado y que nos diga los puntos estratégicos de cada uno de los archivos que vienen en el zip. Esas son las aplicaciones que podemos hacer y después conjuntarla con nuestro conocimiento, nuestro LLM, y eso es un sistema de preguntas y respuestas, un sistema de análisis de documentos o un sistema de búsqueda semántica. Después es, por ejemplo, en un proceso de auditoría, analizar contratos, extraer los aspectos relevantes, como quiénes son los participantes, la fecha de inicio y fin de eventos, o montos, obligaciones, entregables, penalizaciones y todo lo que concierne el mundo de la auditoría de contratos. Después, eh, hacer resúmenes cuando se trata de una oferta, pues sacar los puntos esenciales o en sistemas de recursos humanos, cuando la gente expresa su carta de motivos por las cuales les gustaría trabajar en la empresa, que es unas cartas en formato libre. Eso podemos hacer un resumen y según unas, cierto tipo de elementos que previamente entrenamos al modelo. Por ejemplo, para la descripción del puesto, describimos cuáles son las características que debe tener la persona, que debe tener. Entonces, describimos las características del puesto, después recibimos las ofertas de los concursantes y vemos de manera automatizada las oraciones y que coinciden semánticamente con las necesidades del puesto. Y de eso podemos después hacer una evaluación con ciertas métricas estadísticas, pues para saber cuáles son los candidatos que cumplen o eventualmente hacer una clasificación entre los candidatos. Esto es lo que son herramientas, digamos, que facilitan los procesos rutinarios. Después, una otra cosa también importante que no voy a poder hacer una demostración, pero tenemos muchos ejemplos en nuestro canal YouTube de Saxa. Tenemos ejemplos de cómo extraemos el audio de videos que están en Internet. En YouTube hicimos un ejemplo de un video de una autoridad política, lo bajamos, es una entrevista que se le hizo en inglés a una autoridad, y después ese video lo transcribimos al inglés, pero automáticamente hicimos la traducción al español, todo con herramientas de inteligencia artificial generativa. Pues, por ejemplo, en sesiones de consejo, donde a veces se graban las sesiones y después al final se toman decisiones, el audio o el video que se tiene se transcribe, se sacan la intervención de cada participante y después se hace un resumen para que la persona que tomó las decisiones reciba en un formato escrito lo que aprobó y que después se hace un acta de consejo donde se firma. Y eso se hacen herramientas que son herramientas de, por ejemplo, varias ofrecidas por OpenAI y otras por Google, de hacer esto. Por ejemplo, para hacer la transcripción a texto, pues hay una que se llama Whisper, hay otra que es muy importante que se llama Clip, y Clip permite identificar objetos. Entonces, dado una imagen, dado un conjunto de objetos, pues los puede describir. Entonces puede describir que la fotografía es en la playa, describir que en la fotografía hay
3, 4 personas, puede describir que son a lo mejor objetos físicos de un coche, una bicicleta o lo que sea, una motocicleta. Y eso lo puede describir con técnicas de inteligencia artificial. Es una biblioteca que es de código abierto, que se llama CLIP, y hay otras de Google también, sí, muchas. Entonces, todo esto es viable. Entonces, pero, ¿qué pasa? Esto nada más nos genera la materia prima, pero ¿cómo lo metemos a una estructura para sacarle valor? Es decir, tenemos que meter todo esto al LLM, a la bóveda de conocimiento empresarial, para poderle sacar valor, porque los vectores por sí mismos no me permiten hacer muchas cosas. Lo que hace interesante esto es la técnica de extracción del valor del conjunto de vectores. Es como en la tecnología de bases de datos relacionales, generar tablas, generar registros, generar esquemas y dejar todo guardado en la base de datos relacional sin hacer sistemas interactivos de consulta con queries, con presentaciones gerenciales de la salida del query. Pues la bóveda de conocimiento, en ese caso de registros y de tablas, pues sería superflua porque no le estoy sacando el valor. Igual acá, si yo solamente genero, después de haber generado el texto, las oraciones y los vectores y guardarlos en las bases de datos vectoriales, no genero sistemas de preguntas y respuestas sobre esas bóvedas, pues entonces no le estoy sacando el valor. Y eso es lo interesante de esta tecnología, que se tienen herramientas para todo esto, ¿no? ¿Qué herramientas puedo usar hoy? Pues muy interesantes. Por ejemplo, yo recomiendo 100% el lenguaje Python. En una base de datos vectorial hay muchas, pero pues la que estamos usando y nos ha servido bastante se llama ChromaDB. Hay otras, pero no las he probado. De herramientas de vectorización hay unas de paga, como cuando muchos ejemplos que existen en la nube. Cómo hacer lo que ustedes quieran usando ChatGPT y OpenAI. Pues hay que tener una clave, y la clave pues hay que dar la cuenta, y por cada acción pues se cobra por token, y cuando al final del día pues la cuenta sube muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y por eso cuando estoy probando y haciendo pruebas de concepto para entender la metodología, pues es mejor usar los elementos que son de código abierto, como Hugging Faces y Sentence Transformer, y otras que no son tan profesionales ni tan eficientes, pero para hacer el modelo operativo y la prueba de concepto es suficiente. Otras herramientas también que son muy conocidas, como herramientas de generación de redes neuronales, de cómo manejar los vectores en su formato genérico, que se llama un tensor, se llama TensorFlow, PyTorch y otras herramientas. Y de los lenguajes, pues, y de los modelos hay mucho, como le estaba comentando. Hay uno que hizo Google, que se llama Palm, y tiene miles o millones de parámetros. Y hay otros de Hugging Faces, hay otros de Falcon, por ejemplo, les comentaba. Falcon es de los Emiratos Árabes Unidos, y es gratis y es muy profesional. Y tienen otras como OpenAI, ChatGPT 4, etcétera, etcétera. Y todas estas, junto con la base de datos vectorial ChromaDB, como le está mostrando, pues se tienen los documentos, se mete a la base y después ya se pueden hacer queries. Y después ya cuando se tiene el query, se hace la solución, haga una respuesta, y esa respuesta puede después enviarse a una bóveda mucho más extensa y universal, como son un LLM público o privado. Pero esa conexión pues ya cuesta. Pero podemos quedarnos solamente con la bóveda y su representación de los archivos locales para hacer la primera versión. Y con esta herramienta y con la otra que se llama LangChain, como platicaba, que es una metodología para hacer servicios de inteligencia artificial y que tiene todas las etapas. Por ejemplo, esta etapa que estaba practicando es la etapa de memory,
Eso quiere decir que cuando yo le hago una consulta en una oración al motor de LLM, la respuesta y la pregunta se guarda. De tal manera que si yo subo un archivo personal, un archivo sensible, el motor de la nube lo toma como su conocimiento. eh, todas las componentes son el prompt, es el módulo que permite manejar la celda donde yo capturo y la parte de respuesta. El change es el encadenamiento de acciones que voy haciendo una tras otra para recibir, si quiero hacer una búsqueda, después la respuesta, entenderla, afinarla y volverla a sacar hasta que encuentre una respuesta adecuada. Eso es el encadenamiento de acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos son elementos hoy que existen, todos en general son, casi todos son de código abierto, excepto el uso de las bóvedas propietarias de GPT-4 y las otras como Palm y etcétera, ¿no? Entonces, o de otra que se llama Llama Index. Entonces, todo este flujo nos va a permitir generar aplicaciones, pero estas aplicaciones, si no tenemos nuestro contenido puesto en la bóveda, que para llegar allá tenemos que hacer el proceso que había platicado del documento, del texto, de las oraciones, del vector y guardarlo en la base de datos vectorial. Sin eso, todo esto no va a poder funcionar. Por lo tanto, antes de pensar en un sistema al estilo de BART, ChatGPT para mis elementos, que me pueda generar contenido de mis textos de manera maravillosa, como lo hace estos 2 o 3 elementos, BART, ChatGPT y Bing, pues primero tenemos que generar nuestra bóveda. Y para eso, pues yo por eso siempre recomiendo primero que se empiece de manera muy sistemática, con un objetivo alcanzable para poder lograr la meta. Y eso es lo que yo creo que es estratégico y esto es parte de lo que quiero comentarles. Y en la última sesión voy a hacer un ejemplo de cómo puedo gobernar, por ejemplo, la constitución política, alguna ley del IVA, del ISR o algún archivo de preguntas y respuestas del SAT. Y le vamos a hacer unas pequeñas consultas muy sencillas en un cuaderno Jupyter, que es una aplicación productiva de web, no es otra cosa, pero es la base.